Voy a hablar acerca del milenio. ¿Qué sucede? Es un periodo, valga la redundancia, de 1000 años, en el cual Cristo reinará y va a traer verdadera paz, justicia a la tierra. Pero ese milenio va a iniciar con Satanás atado. ¿Listos? Apocalipsis 20, 1 al 2. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Oiga, yo no sé cómo hay creyentes que dicen que están atando a Satanás. Esa no me la entiendo. Estudiamos que el concepto de atar significa limitar a alguien, pero en diferentes aspectos. Por ejemplo, ahorita estaban ensayando aquí la alabanza. ¿Por qué yo me quedo allá y no me atravieso por el medio de las hermanas? Porque estoy limitado. ¿Por qué estoy limitado? Porque tengo que respetar lo que ellas están haciendo. Entonces, en una esencia estoy atado. Es una forma de decirlo. ¿Entendemos? Entonces, Satanás ya está atado en cuanto a la influencia sobre el individuo. Porque Jesús vino y ató al hombre fuerte. Y entonces se está arrebatando las armas en que confía. ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Cuáles son las armas en que Satanás confía? A ver, yo se los voy a explicar. Satanás es algo así como un enanito chiquito con una metralleta muy grande. El problema es que lo que le da poder a él son la gente que le cree. Entonces, cuando la gente deja de creer en la influencia y en las mentiras del diablo, el diablo ya no puede tocar a esa gente. Quedó atado. En esos términos, le quita sus armas en que confía. Así que Satanás está atado en esos términos. El resto sigue haciendo lo suyo, pero aquí ya va a estar atado plenamente durante 1000 años. Ya no va a tener influencia sobre toda la sociedad. La pregunta que nos nace es ¿cómo van a ser las cosas durante el milenio? Saben que esta semana preparando este material me gozaba pensando porque de alguna manera a todos creo que nos ha pasado que nos han vendido la imagen por andar viendo películas de Hollywood que nos morimos y vamos al cielo con una batita blanca y una arpita y así vamos a estar tocando toda la eternidad con las alitas así. No, nada de eso. La Biblia nos está mostrando algo totalmente diferente. ¿Por qué? Y tengo una teoría muy especial y es creer que Dios no cambia de opinión. Entonces Dios creó un Edén para el ser humano y el hombre va a tener que disfrutar de su Edén. Usted no pasa la sala hasta que no pase la cocina. No pasa. ¿Con Dios? No. ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Porque es un principio en la Biblia. Dios le dice a Adán y Eva, llenen la tierra y sojúzguela. Y Adán y Eva se amontonan. Entonces viene el tiempo de Noé y están todos amontonados. Y entonces se hace el diluvio y viene Babel y Dios les había dicho al hombre, ¿qué? Desde el principio, llena 2000 y pucho de años antes. Llenen la tierra, sojúzguela. Entonces, como no quisieron, entonces los esparcieron a las malas. Oiga, el 97% del planeta Tierra sigue sin habitar. Porque todos decidimos vivir en edificios de 6, 8, 10 y 20 pisos. Y Dios dice, llenen la tierra. Dios no va a cambiar de opinión. Así que en el milenio, ustedes van a ver la tierra llena. Que Dios no cambia de opinión.
Pensemos entonces en eso, porque vamos a leer esta parte. Dios, y porque sería la justificación por la que Dios va a hacer el milenio. ¿Por qué Dios va a hacer el milenio? Porque Dios le ha dado promesas a Israel que faltan por cumplirse. Dios le prometió en el trono de David a los judíos un rey. Ahora, dice que su reino sería estable, no el de David. El de ese rey es el que va a ser estable. ¿Cuál rey? Pues Jesús. Tenemos entonces aquí, importante, el milenio, porque va a ser un cumplimiento para el pueblo judío, porque ¿quiénes son los que le van a poner el pecho al anticristo? Ya lo vimos, los judíos. Por eso nos habla de 144,000, no es como los mormones que dicen que solo se van a salvar 144,000 y después cuando llegaron otros a querer hacer parte, ya dijeron que no. Hoy son más de 6 millones de afiliados a los mormones. Entonces, si se van a salvar solo 144,000, el resto están perdiendo el tiempo y la plata. Entonces, Dios va a cumplir esas promesas a su pueblo. Mientras la iglesia va a estar allá arriba, porque ella solo va a descender al final, y no va más, cuando ya al final. Mientras tanto, entonces, el milenio se va a dar ¿con quiénes? Con las personas que estén vivas después del tiempo del anticristo. ¿Quiénes van a gobernar? Los que le pusieron el pecho al anticristo. Vamos a leer. Isaías 2 al 4. Porque vamos a encontrar cómo van a ser las cosas en el tiempo del milenio, cómo van a funcionar. Dice, Isaías 2 al 4. Acontecerá que en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alcanzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Oiga, un tiempo de paz absoluto. Notemos acá entonces que el milenio será en un entorno físico. No está hablando nada de los ámbitos espirituales. Porque dice que habrá collados y montes. Entonces va a ser en un entorno físico. Por eso entendemos que no es un gobierno en ámbitos inmateriales, ni nubes, ni de espíritus, sino seres humanos. Segundo, habrá un templo, la casa de Jehová, ya lo leímos, que estará ¿en dónde? En el monte del templo, en Jerusalén. Y las naciones correrán a él. Tercero, habrá naciones, por lo cual se entiende también que va a haber un sistema gubernamental. Dios va a poner, porque Dios incluso les prometió a quienes les prometió que le iba a dar gobierno ahí, a sus apóstoles. Os pondré sobre 12 tronos. Es que van a haber 12 tronos, pero esos tronos van a tener príncipes, gobernantes, alcaldes, qué sé yo. De hecho, pues también vemos que durante ese tiempo tendrán cuerpos naturales y van a tener hijos y nietos, común y corriente. Cuarto lugar, habrá cultos genuinos de enseñanza. ¿Sabe a qué se van a dedicar en ese tiempo del milenio? Porque esas personas necesitan oír de nuevo el evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios. Porque es que, mire, yo escuché de una de mis mentoras recién llegado a Cristo, me dijo, Simón, no se le voy a olvidar jamás nunca, que lección repetida es lección no aprendida. Si usted por abeja se saltea cosas, Dios se las hace repetir hasta que la aprenda. Entonces por eso hay gente que pasea de iglesia en iglesia y hasta que no
Dios dice, con usted siga ahí en la banca aprendiendo, porque no aprendieron desde la primera, porque quieren saltear los procesos. Entonces, lección repetida, lección no aprendida. Entonces, la gente no ha querido aprender la palabra de Dios. Bueno, pues ahí van a aprender la palabra de Dios. Van a ver biblioteca. Yo me imagino que mis libros, Dios mediante por allá, van a estar para enseñarle a mucha gente. Fascinante, ¿cierto? Tal vez hoy no me los compren, no me los lean, pero allá van a leer. Y fascinante pensarlo. Bien. Dice el verso 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¡Wow! Por eso la promesa en Isaías es que Dios va a restaurar, ¿qué? Los maestros. No dice profetas, apóstoles, pastores, no, maestros. Una promesa interesante en la Biblia. En quinto lugar, habrá una reestructuración de los sistemas anteriores, porque claro, el mundo viene de toda una cantidad de sistemas políticos, religiosos, económicos bastante graves. Verso 4, parte A, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Va a haber juicio. A ver, la mayoría de la gente siempre entiende juicio como castigo. No, juicio, condena son dos cosas diferentes. Juicio y castigo, el juicio lleva al castigo, pero el juicio en sí mismo no es el castigo, es la forma de captar la atención para que las personas corrijan. Así que en ese tiempo va a haber juicio. ¿Qué va a ser juicio? Enseñarle al niño que esto es amarillo, esto es negro, esto es azul. Capacidad de discernir, de hacer juicio, de entender. Entendemos también que la palabra reprender en la Biblia significa sacar el sentido común que hay dentro de otro, porque Dios ha puesto una conciencia. Así que reprender es cuando yo llamo a las personas a concientizarse. Reprender no es regañar, es concientizar a otros. Por eso es que la Biblia dice que muchos amaron más las tinieblas que la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué quiere decir? Mejor no me concientice. ¿Por qué? Porque entre más me enseñan, más responsable me hago lo que me dicen. Entonces, porque al que más se le da, más se le demanda. Así que eso nos está diciendo que durante el milenio habrá pecado. Va a haber una falencia humana, y en ese sentido pecado no en cuanto a fornicación, adulterio, no. Pecado en el sentido de que el hombre va a cometer errores porque va a estar aprendiendo. Porque en este tiempo del milenio se va a aprender la paz. No solo a vivir la paz, se va a tener que aprender la paz. Entonces el niño va a querer rebelarse y se le va a enseñar a no rebelarse. Versículo 4, parte B, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alcanzará espada nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Van a aprender la paz. Sexto lugar, habrá paz política. La pregunta es, ¿y por qué se va a necesitar una paz política? Porque durante la tribulación la tierra ha sido devastada por la guerra, y entonces las naciones van a tener que aprender la paz, la que Dios da. Otro texto que nos habla de lo que será el milenio, Isaías 11, 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y
no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Porque ustedes saben por qué Dios le entregó al hombre los animales para comer, ¿cierto? Y a los animales les dio comida también de carnecita. Porque Dios crea al ser humano e inicialmente comían frutos. Los animales y hierba del campo. Pero el hombre peca e inmediatamente Dios le autoriza al hombre a comer hierba del campo. Porque ahora el hombre ya no come solo frutos, sino también hierba del campo. Porque se iban a enfermar. ¿Qué necesitan para sanarse? Medicina. ¿De dónde salen las medicinas? De la hierba del campo. Listo. Llega el diluvio. ¿Qué sucede en el diluvio? ¿Qué dice el Salmo 104? Subieron los montes, bajaron los valles, porque Dios tenía que reubicar toda la cantidad de agua. Se crean las nubes, se crean los nevados, se crean los lagos, se crean mares, se reorganiza toda la tierra. Y tan pronto se reorganiza, ahora hay diferentes climas. Y el hombre ahora, por causa del frío, va a tener que comer carne. Entonces Dios le autoriza a comer carne al ser humano y también a los animales. Y si están en climas templados, entonces van a comer hortalizas. Y entonces Dios dice, os he dado todo. Me fascina esa frase de parte de Dios. Os he entregado todo. Por eso ahora el ser humano come todo eso. Entonces volver a lo vegetariano es lo más absurdo. Coma lo que tengan, listos. Pero ¿qué va a pasar? Pues ya allí no, porque allí el Señor va a restablecer todo, y al restablecer todo, porque ustedes saben cómo arregló todo cuando la Biblia dice que los montes subieron y los valles bajaron. Simplemente Dios tomó ese circulito y hizo esto. Por eso los científicos dicen que la Tierra está volviendo a su eje. Espere que vuelva a su eje y verá. Por eso es que van a haber durante el tiempo terremotos y etcétera, etcétera. Porque la Tierra va a volver. ¿Sabe cómo lo llaman los políticos para sacarle plata a la gente? Cambio climático. No, no es cambio climático. La Tierra está volviendo a hacer lo que Dios la mandó a hacer. Y entonces en el milenio, pues no va a haber ese problema, porque va a existir un solo clima, como el que existía en el Edén. Fascinante. Así que por eso ya los animales no van a necesitar comer carnecita. Y entonces van a comer pasto. Bien. Eso no hace parte de la clase, pero bueno. Listo. Les acabo de leer Isaías, 11, 6 al 9. Mire, habrá animales, pero no van a ser predadores. Habrá niños y crianza de niños. Todas las criaturas estarán llenas del conocimiento del Señor. Eso indica que las verdades bíblicas no serán difíciles de encontrar. ¿Saben que hay un pasaje en Isaías 28? Me fascina ese pasaje. Porque Dios promete que un día se enseñará la ley como se enseña a un niño. Donde dice palabra tras palabra. ¿Saben que es un sarcasmo? Es una forma de decir, te voy a enseñar otra vez la M con la A. Entonces, la gente que no quiso entender, enseñándole casi que con dibujitos, pues le van a seguir dando dibujitos. La M con la A. Ese es Dios. Tremendo. Otro pasaje. Isaías 65, 20 al 23. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Encontramos aquí en 10º lugar entonces que habrá envejecimiento y muerte, pero una esperanza de vida más larga, porque Dios ha prometido longevidad. A los 100 años, bien, entonces ya no es a los 40, a los 30, a los 100.
la gente va a morir de forma natural durante ese tiempo. 11, las naciones van a necesitar lugares para vivir, entonces van a construir, porque Dios ama la arquitectura, porque Dios es arquitecto y constructor. Va a permitir construir jardines, tabernáculos, templos. Allá sí vamos a tener de los sin luces ni nada de esas bobadas, cámaras de humo, ¿no? 12, habrá agricultura porque las personas necesitarán ¿qué? Alimentarse, perfecto. 13, habrá trabajo porque Dios creó al ser humano para servir, gobernar y amar, y eso requiere trabajo. Así que nos entendemos, lo que sí es que no va a haber sistema pensional, entonces de todas formas ya nos están colaborando con eso, ¿no? Listo. Hablemos del juicio final. Ya hablamos del milenio. Juicio final. Después del milenio, entonces, ¿qué va a pasar? Satanás va a ser desatado, va a ser liberado y se va a dar una última rebelión de parte de los no creyentes. O sea, que a pesar de tener un gobierno justo durante 1000 años, muchas de esas personas, su decisión seguirá siendo su carne, su yo. Tremendo. Así que el problema, porque es que mucha gente cree, porque es que, mire, esta enseñanza nos está diciendo algo. El problema no es el diablo. El problema es el ser humano y sus decisiones. El diablo no decide por mí, él propone. El ser humano es el que dispone cómo quiere vivir. Y entonces un gobierno perfecto por 1000 años y no les va a servir tampoco. Apocalipsis 20, 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, entendemos, obviamente Satanás va a ser atado, ya definitivamente ya no va más con el amigo, ¿cierto? Chao. El amigo y quién, y los que lo siguieron, obviamente, ¿no? Que se van a atrever a rodear el campamento donde está el Señor, a ir en contra de él, y por eso él ya no aguantó más. Ya solo hizo descender fuego y chao, no más. Seguido será el juicio final de los muertos y juicio del trono blanco, en el cual el pecado será destruido para siempre. Voy a leer entonces Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Observe la palabra libros. Interesante. No dice un solo libro. No, libros. Y otro libro, aparte de los libros, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Pero no se está hablando del libro de la vida del Cordero. Una cosa es el libro de la vida del Cordero, otra cosa es el libro de la vida. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Y fueron juzgados los muertos. Ese libro de la vida va a servir para juzgar ¿a quién? A los muertos. Entonces, ¿de cuál libro de la vida está hablando? Del que nos habla ya el Salmo 139, 16 al 17. ¿Qué dice ese Salmo? En tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas.
cuán grande es la suma de ellos. ¿Qué significa? Que Dios nos creó, pero nos permite agregarle a nuestra vida la vivencia diaria. Es un libro que sigue siéndose escrito todos los días, seguimos escribiendo todos los días, estamos plasmando cosas. Así que ahí es donde Dios dice, bueno, vamos a mirar usted qué hizo, qué no hizo, pero ahí ya es un juicio para quién, recordemos. Todas las naciones, pero ahí ya los creyentes no están. Ya es todos los que no han sido creyentes. Todos los que no aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador serán juzgados en ese juicio. Por eso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento los judíos creían en un libro de la vida, pero cuando ellos hablaban del libro de la vida, consideraban que era la vida que estaban viviendo. Al decir que Dios quitaba su nombre del libro de la vida, era que se moría. Se refería a eso, a morirse. ¿Sí? Entonces, ese lo encuentran ustedes en Deuteronomio, lo encuentran ustedes en Éxodo, lo encuentran ustedes en el libro de Daniel. Y en el Nuevo Testamento, en 8 versículos, 6 de los cuales están en Apocalipsis. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ya vimos la primera, ¿no? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto da paso a lo que se conoce como la recreación de un cielo nuevo y una tierra nueva, pero para eso tiene que haber una purificación por fuego. Sabemos eso, ¿no? Entonces, antes de Dios traer a su iglesia, va a purificar ese lugar. ¿Cómo lo sabemos? Segunda de Pedro 3:7 y luego versos 10 al 13. Segunda de Pedro 3:7 y luego 10 al 13. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Más claro no me puede decir, ¿o no? Listo. ¿Qué nos queda? Que la nueva Jerusalén descienda del cielo a su casa, a la casa que Dios le preparó. Dice Apocalipsis 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, descender del cielo de Dios. ¿Dónde está el cielo? De Dios. Descender del cielo de Dios. ¿Dónde está el cielo? ¿Dios está en el cielo o el cielo está en Dios? El cielo está en Dios. Qué lindo. Por eso el cielo no es allá arriba. No, el cielo es Dios. Descender de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. Terminé. Mis amados, oiga, de verdad, un gusto compartir este tema con ustedes. Para mí mismo fue un deleite poderlo compartir. Pero quiero darle un cierre antes de poner una canción que vamos a poner. Quiero darle un cierre que considero importante. Es una apreciación personal. ¿Listos? No es doctrina, no está en la Biblia, no. Es una apreciación personal.
que creo que por la experiencia puedo atreverme a hacerlo. Y puede que funcione así o puede que no, eso no nos, porque una cosa, recuerden que una cosa es estudiar doctrina, que es Dios es trino, la salvación, todo eso, pero este tipo de temas pudieran otra persona exponerlo diferente y pudiéramos decir, pero no lo había pensado así, ¿sí? Entonces, pero no nos amarramos tampoco con un tema, porque finalmente, hasta que no estemos allá, pues no nos vamos a dar cuenta si sí funcionó o no funcionó, si era así o no era así, plenamente, ¿sí? Entonces, esto no es una rajatabla que tienen que pensar así si no se van para el infierno, no, tiene nada que ver, ¿sí? Simplemente es que observamos el tema y evaluamos y consideramos que tiene un orden perfecto. Hace muchos años estaba dictando lo que le estaba diciendo el pastor, conociendo a Dios a través del método inductivo. Yo soy profesor de método inductivo. Y resulta que una persona se me acerca y me dice, Pastor Simón, ¿de qué trata todo? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué la creación? ¿Por qué todo? O sea, si usted me pudiera resumir, ¿de qué trata todo esto? Yo creo que hay una sola respuesta a eso. ¿De qué trata todo? Y es que la Biblia comienza con un Dios soltero y termina con un Dios casado. Y en toda la Biblia, ustedes observan a Dios y todo lo que Dios ha planeado para sí mismo es una familia. Por eso, Satanás, una de las cosas que más ataca a través de estos políticos de izquierda y toda esa gente, es la familia. Porque él odia a la familia. ¿Sabe por qué la odia? Porque él no va a ser parte de esa familia. Porque Dios se creó una familia. Y esa familia somos usted y yo. Y eso es un gran privilegio que tenemos que valorar. La iglesia no es un sistema, no es una organización. La iglesia es la familia de Dios. Y por eso debemos amarnos como familia, soportarnos como familia, cuidarnos como familia, enseñarnos como familia, exhortarnos como familia. Como familia. Porque Dios planeó desde la eternidad una familia. ¿Cómo sé eso en la Biblia? Porque la Biblia dice de Jesús lo siguiente. Dice, porque habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿A qué vino Jesús? ¿A la tierra? A tomar muchos hijos y llevarlos a la gloria. A llevar una esposa. ¡Wow! Si entendemos eso, nos damos cuenta que todo el plan de Dios siempre va a estar enfocado en lo relacional. ¿Saben que lo importante de una escuela no es la evaluación, las tareas? ¿Saben qué es lo importante? La hora al tinto. ¿Sabían eso? Cuando nos abrazamos, cuando reímos, cuando estamos ahí recochando el uno con el otro. Eso es muy importante. Y a veces nos perdemos eso. No es más importante el cumpleaños que la cumpleañera. Jamás se les olvide. No es más importante la fiesta que los novios. Jamás se les olvide. No es más importante el culto que la presencia de Dios en ese culto. Por eso estos temas. Para que entendamos la vida de Dios en medio de nosotros. Amén.